Estamos en año electoral. Este año habrá 14 procesos locales, en 12 de los cuales se elegirán gobernadores. Este proceso nuevamente pone sobre el debate el costo de la democracia en México, que bueno, es uno de los más altos, el costo del voto que se tiene que pagar cada que hay elecciones. Para hablar del tema me acompaña en esta ocasión en Barra de Opinión el profesor investigador Víctor Alarcón Holguín. Él es profesor investigador de la UAM Iztapalapa y le agradezco que esté aquí, Víctor. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. ¿Cuánto nos va a costar este proceso electoral de 2010? Bueno, en los estados está previsto que la acumulación de todos los procesos estarían cercanos a los 15,000 millones de pesos, 15,000, 16,000 millones de pesos. Y bueno, digamos que este gasto es independiente del presupuesto que tiene aprobado el IFE, que también es el alto, ¿no? Así es, que para este año 2010, que aunque no es año electoral, se mantienen prerrogativas y se mantienen conjunto de actividades, para lo cual entonces el Congreso de la Unión aprobó 8,631.7 millones de pesos, es decir, de los cuales 5,600 millones aproximadamente van para el gasto operativo del instituto y 3,012 millones de pesos van directamente al presupuesto directo de los partidos, que se los dividen, como sabemos, en una base primero homogénea de 70%. Todos los partidos políticos reciben en base a la proporción del voto que precisamente obtuvieron en el 2009, una proporción de esa cantidad, y hay un 30% que sí es alicuoto, o sea, es homogéneo, en donde todos los demás partidos sí exactamente reciben la misma cantidad. Esto nos da una idea de que, claro, partidos grandes evidentemente reciben bolsas grandes. Partidos pequeños reciben obviamente su proporción correspondiente. ¿Por qué el costo del voto en México es uno de los más altos del mundo? Por la conjunción, digamos, de garantías que se han venido tratando de construir desde el punto de vista de identificación con fotografía, los costos mismos de la spotización, digamos, los medios de comunicación que, digamos, no son nada baratos, todo lo que de alguna manera también es tratar de mantener que los partidos políticos sean estructuras permanentes, visibles, y evidentemente pues eso tiene un costo administrativo que irradia también hacia el conjunto de los demás actores que participan en el proceso, como las televisoras, los medios de comunicación, el propio ciudadano, las organizaciones civiles, etcétera. Es decir, de alguna manera también esto se ha venido generando como un proceso paralelo, en donde no solamente los partidos políticos son los únicos actores que intervienen con recursos, sino también tenemos un conjunto muy amplio de otros actores que también se han involucrado y también de alguna manera viven y se benefician, en el buen sentido de la palabra, de que haya esta actividad. Ahora, yo creo que un reclamo tradicional ha sido, pues, ¿cuál es el contrapeso del IFE, no? O sea, el IFE se ve como un organismo, pues, autónomo, con patrimonio propio, etcétera, con este presupuesto de 8,600 millones de pesos para este año, pero ¿cuál puede ser un buen contrapeso del IFE? Quizás ese papel tendría que jugarlo el Congreso de la Unión en la fiscalización de los recursos que ejerce el IFE. Sí, bueno, ahí tendríamos que tener dos como diferencias. Uno, no tendríamos que ver que el IFE tuviera un contrapeso. El IFE debería ser el contrapeso. Pero cuando nosotros empezamos a tener la percepción de que este actor empieza a tener un comportamiento anómalo o que no se ajusta a los elementos a los que estaría dedicada su función, entonces ya empezamos a tener un problema. Si nosotros tenemos que vigilar al vigilante, entonces esto ya nos da una idea de que hay un proceso degenerativo en donde también los propios partidos políticos tienen que asumir una responsabilidad en cuanto a generar los modelos de fiscalización adecuados. Efectivamente, ahora el Congreso tuvo que crear una Contraloría externa para poder ver cómo se hace un buen uso de ese gasto. La Auditoría Superior de la Federación, que hasta ahora venía siendo, digamos, el espacio específico también desde el ámbito de la Cámara del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, bueno, venía ejerciendo esta tarea. Entonces, cuando estamos viendo que necesitamos poner cada vez más candados al árbitro mismo, eso nos da una idea de que entonces empieza a haber un problema que los propios partidos políticos tendrían que empezar a reflexionar de manera más seria. Y evidentemente esto nos lleva a una espiral que también, como mencionaba, implicaría que ahora tendríamos que inducir a que la propia sociedad civil, sea a través de Contraloría Ciudadana, sea a través de despachos contables, sea a través de otro tipo de mecanismos, que pudieran también ser interventores de esta fiscalización del debido gasto del instituto. Mencionabas el caso de los partidos hace un momento.
¿cuál sería entonces el papel de los partidos para hacer que el costo de la democracia, el costo de las elecciones no sea tan alto en México? Porque bueno, los partidos finalmente reciben sus recursos, sus prerrogativas, tienen para su propio ejercicio, pero como que no asumen también un compromiso. Exacto. Yo creo que, bueno, yo he defendido desde mucho tiempo atrás la idea de que el sistema de fiscalización no debe ser un sistema de fiscalización a comprobar, sino que los partidos políticos deberían tener ya plenamente identificados desde un primer momento, con una temporalidad de registro, tanto para precampañas como para el proceso electoral mismo, deberían etiquetar debidamente los recursos que reciben, tanto de donantes privados, que reciben un 10%, lo que la ley les permite, más el 90%, de informarle al Instituto Federal Electoral por anticipado en qué se va a distribuir ese gasto de campaña. Es decir, algunos me dirán, bueno, es que no hay suficiente tiempo. Creo que sí. Creo que en todo caso, si se ha generado todo un modelo de regulación para fijar precampañas y campañas, creo que perfectamente, con la debida anticipación, los partidos políticos saben perfectamente, porque también son acuerdos que se toman desde las propias sesiones del Consejo General del Instituto, cuál es el costo por voto una vez que se obtuvo el total, digamos, de participación ciudadana. Entonces se puede fijar, por acuerdo del Instituto, cuál es el costo unitario de una campaña electoral para presidente, para diputado o para senador. Por lo tanto, entonces sabemos precisamente cuál es el costo unitario de este voto. Entonces, en ese sentido, los partidos políticos deberían etiquetar de manera previa, presentar un plan de trabajo de exactamente cada año cómo van a distribuir su presupuesto. Es decir, ese es el gran problema que permite que el crimen organizado y otras fuentes de financiamiento puedan vulnerar con relativa facilidad el proceso electoral, porque de un día para otro aparecen horas no comprobadas, aparecen donaciones en especie, a pesar de que la regulación electoral trata de incidir en estos aspectos que fueron los de desconfianza notable en el proceso de 2006 y que se trataron de corregir con la reforma electoral de 2007-2008, ahí está el centro que mantiene la desconfianza sobre los procesos electorales en todos los niveles de competencia. Ya por último, déjame preguntarte, decías que finalmente este costo irradia en ciudadanos, en televisoras, y bueno, en ese caso, y bueno, también en emisoras de radio, hay un tema muy controvertido, que es el de el sistema de medición de los spots de radio y televisión, y bueno, los criterios para imponer multas, y qué se hace con ese dinero finalmente. Bueno, en ese sentido, formalmente el dinero que se recaba tiene que ser reportado precisamente a las instancias correspondientes, incluso la Secretaría de Hacienda, para suponer que este dinero pueda dirigirse a obra social, a un conjunto de actividades que corresponderían precisamente para la debida reintegración de ese dinero que se ha desviado formalmente del buen uso por parte de los propios partidos políticos o incluso de los propios ciudadanos que han infringido, y eso genera evidentemente también otro problema muy sintomático de que nosotros también tenemos una estructura de una Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales que también no genera la debida acción, desde mi punto de vista. Hasta ahora el balance de lo que podemos tener de la famosa FEPADE, pues es también dar un mensaje equivocado de que entonces se puede vulnerar la ley de a poquito y que entonces eso no nos va a pasar más que una sanción económica, cuando en realidad deberíamos generar un sistema de sanciones en donde efectivamente nosotros pudiéramos tener aquel que infringe la ley queda fuera del proceso. Es decir, tenemos que ser mucho más categóricos en esta idea de que el gradualismo o el reformismo también tiene un límite. Creo que en ese sentido lo que nos está mostrando esta experiencia es de que, cierto, los partidos políticos deben ser los primeros que deben generar la autorregulación, pero también en un momento dado deben ser también los que transmitan o irradien el ejemplo del buen uso de los recursos a los demás actores que también coparticipan de la mecánica de la competencia electoral. Gracias a Víctor Alarcón, él es profesor investigador de la UAM Iztapalapa, y gracias a usted, amigo de Barra de Opinión. Hasta la próxima.